¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Hoy habló el presidente en la Asamblea de Naciones Unidas. Vamos a estar con una corresponsal que tenemos en vía especial en Nueva York, con Thaís, que nos va a contar qué repercusiones pudo tener esta participación del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas. Un datito nada más, después lo podemos ampliar. No estuvo mal el presidente cuando dijo que hay que erradicar los grupos que ejecutan la violencia política, pero dijo los grupos de derecha que ejecutan violencia política. La etiqueta ideológica está mal, hay que erradicar a los grupos que generan violencia de cualquier tipo de ideología. En Latinoamérica, en los últimos 20, 30 años, no hay ningún país que haya violado más los derechos humanos que Venezuela, que supuestamente es un régimen de izquierda. China, hay un informe de Michelle Bachelet que hizo para Naciones Unidas, como había hecho para Venezuela, que acaba de hacer para China, donde es lapidario respecto a cómo en China se violan los derechos humanos. No quiere decir que no existan los grupos de extrema derecha que sean violentos, o no quiere decir que existan los grupos de extrema izquierda que sean violentos. El problema es etiquetarlos. No queda bien diplomáticamente, es casi un papelón ponerle una etiqueta ideológica a algo que en realidad todos los que estaban presentes en esa asamblea por supuesto deberían rechazar. La otra novedad del día es que se cumplió la segunda jornada del alegato de defensa de Cristina Kirchner a cargo del del abogado, el doctor Carlos Beraldi. Y ya se anunció que el próximo viernes Cristina va a tomar su propia defensa para hablarle al tribunal, así que el viernes va a hablar Cristina Kirchner, lo que suponemos va a ser, por supuesto, la noticia del día, todo lo que pueda decir Cristina en su defensa. Algunas perlitas cortitas, y ya nos metemos en los temas del día, que dejó Beraldi hoy en su defensa. Cristina estuvo desde ayer en su cuenta de Twitter indicando: no se pierdan al doctor Beraldi, que va a destruir todas las pruebas que presentaron, mentiras que presentaron los fiscales Luciani y Mola. Es como cuando un amigo te recomienda ver una película y te genera mucha expectativa, cuando la ves te quedas dormido a los 15 minutos. La verdad que no generó, no se vio, sí hubo rechazo a lo que dijo Mola y Luciani. Sí, por supuesto es el abogado que pensó, como todos los abogados que rechazaron. Pero no hubo una defensa jurídica, no hubo una contraprueba, no hubo algo que denostara algún tipo de prueba que haya presentado el fiscal Luciani. Por lo menos, quizás el viernes lo pueda hacer Cristina. No fue lo que hizo Beraldi. De hecho, tomó como referencia el sobreseimiento en primera instancia que tiene Cristina en la causa Otesur Los Sauces, donde se enjuicia, donde se llegó a juicio por una situación de lavado de dinero. Al no tener comprobado la preexistencia de un delito previo, es decir, donde hay dinero de la corrupción que se lavó, tuvo un fallo favorable en primera instancia. Eso está apelado a Cámara de Casación. Pero si Cristina queda condenada, o debido, o los suyos, en esta causa, quedan condenados por enriquecimiento o fraude en la administración pública, automáticamente se activa la otra causa. Por eso, como un juego de palabras que no terminó de definir mucho. Al margen de todo esto, pasó algo anoche, a última hora, lo contábamos, ¿no? Mientras se le abrió la puerta al campo para que puedan poder negociar la soja, se llamó el dólar soja, a un dólar preferencial. El gobierno necesitaba dólares, el campo o los sojeros necesitaban tener un precio mejor para liquidar la soja. Se le dio algo que no soluciona el problema del sector agropecuario, pero sí le solucionaba a ese sector, a las 10 cerealeras más importantes del país, si se quiere, y al Banco Central la posibilidad de recaudar dólares. Le funcionó esa parte al Ministerio de Economía, porque prácticamente se liquidaron más de 3.000 millones de dólares en lo que va del mes. Pero ayer el Banco Central sacó una resolución, decía que aquellos que se beneficiaron por el dólar soja no pueden ir al dólar financiero, ni al MEP, ni al contado con liqui. Eso de alguna manera es lo mismo que la nada. Y hoy fue un día de baja venta o liquidación de granos de soja y subió el dólar blue. Era de esperar, subió 9 pesos el dólar blue. Era de esperar que cuando pasan estas cosas, cuando las reglas del juego se cambian a mitad del camino, se puede ir para cualquier lado. Esto es el problema que tiene Argentina, que ni siquiera se puede tener una política de Estado, que no era para siempre, era solo por 30 días. Así lo dijo Sergio Massa.
Bueno, a los 19 días cambiaron las condiciones. ¿Y qué pasó? Salió mal, como siempre pasa en estos casos. Y hablando de salir mal o no, de esto vamos a hablar con alguien de la mesa de enlace, vamos a hablar con Iván Ordóñez, un especialista, periodista especializado en temas de campo. Además vamos a estar hablando con Jorge Choma, un hombre ligado a Miguel Ángel Pichetto, un hombre que viene del peronismo, hoy cercano a Juntos por el Cambio, porque desde ese sector de Juntos por el Cambio están promoviendo una reunión entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, los dos líderes políticos más importantes que dio la política argentina en los últimos años, como una manera de bajar la tensión y de recuperar el diálogo democrático. ¿Es posible o no es posible? Bueno, se lo vamos a preguntar directamente a Jorge Choma. Te decía que la otra noticia, yo un poco me río, lo hablamos con los chicos de producción hace un ratito, no es que uno quiere cargar con malas noticias permanentemente, pero vas a la góndola del supermercado y los precios suben, ¿no? Hay 7% de inflación, 6, 7, dice que 7 en julio, 6 y pico en agosto. No, 7 en agosto, 6 y pico en julio, 7 en junio. Parece que la inflación de septiembre va a estar más cerca de 7 nuevamente. La inflación anualizada va a ser del 100%. Los productos alimenticios están por encima del promedio inflacionario, por encima del 100% anualizado. Los jubilados cobran 42.000 pesos por mes, le dieron un bono de 7.000 pesos. Vamos a tener esta semana un trabajo, vamos a presentar un trabajo aquí en Hoy Nos Toca. Bajó la calidad del empleo y bajaron los salarios. Hay gente que está incorporada al mercado formal de trabajo y gana por debajo de la línea de la pobreza. Los jubilados cobran por debajo de la línea de indigencia. Todo esto producto de la inflación, que la inflación es una máquina de generar pobres, porque si medís la pobreza por ingresos, los ingresos cada vez alcanzan para adquirir menos bienes y servicios, y sobre todo alimentos. ¿Quién se debería ocupar de esta situación? ¿Quién debería ocuparse de tratar de que los precios suban lo menos posible, de que los precios cuidados, que hay pocos, que están anunciados pero no están en las góndolas, estén en los supermercados? ¿Quién se debería ocupar de tener una política activa antiinflacionaria? La Secretaría de Comercio. Bueno, hoy a la tarde, el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, junto con 4 funcionarios, tuvo una reunión muy importante. Y te lo digo irónicamente, estuvo 3 horas y media reunidos con los empresarios de la empresa Panini y con la Asociación de Kiosqueros de la República Argentina. ¿Sabes para qué? Para garantizar, lo dijo el comunicado de la Secretaría de Comercio Interior, para garantizar la transparencia en la comercialización de las figuritas y los álbumes del Mundial Qatar 2022. Yo te acabo de nombrar solo algunos de los problemas que genera la inflación, ¿no? Pobreza, no poder adquirir alimentos, comer mal. Otro dato que nos dio la semana pasada un invitado que tuvimos acá de una asociación que mide el consumo, cayó el 35% en lo que va del año la ingesta el consumo de carne y verduras y subió el 31% la ingesta de alfajores, galletitas. La gente merienda y no cena o desayuna y no almuerza, se está privando de una comida, algo que va a tener, más allá de generación de pobreza, problemas de salud para gran parte de la población que está por debajo de esa línea de pobreza. Hay trabajo para el gobierno para hacer, hay muchas demandas. Esta es una. Y la Secretaría de Comercio Interior hoy le dedicó toda la tarde a que tengamos figuritas para el Mundial, que tengamos álbumes para el Mundial y que no falten. Y que el problema hoy, por lo menos para la Secretaría de Comercio Interior, es que exista una transparencia en la comercialización de álbumes y figuritas del Mundial Qatar 2022. Si esas son las prioridades que tiene el gobierno para luchar contra la inflación y los problemas de los argentinos, bueno, de más está decirte que la pared está ahí nomás, cada vez estamos más cerca de chocar. Quédate con nosotros hasta las 22, esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. La medida no iba en el sentido de lo que habíamos propuesto a través del programa de incremento exportador, a través del programa del dólar soja a 200 pesos. La confianza que se tiene que generar entre el gobierno y las entidades, los productores, esa confianza que se ha perdido, la verdad que así es difícil recuperarla. Es la justicia quien está investigando qué es lo que hubo detrás de del intento de atentado, del atentado a la vicepresidenta. Es cierto que, por lo menos de lo que uno recoge de los medios, son personajes muy particulares. Yo no creo en la voluntad de diálogo de Cristina Fernández de Kirchner y del kirchnerismo en general, ¿no? En general el kirchnerismo
no concibe al diálogo como una relación de escucharse. Diálogo no quiere decir que te vas a poner de acuerdo siempre con el otro. Hay gente con la que uno piensa diferente y eso es parte de la democracia. Yo con la mayoría de las cosas que hace este gobierno, yo pienso diferente y lo digo públicamente. Ahora, una cosa no quita la otra. Yo creo que el diálogo es el camino. Entonces, promovamos el diálogo. Y me parece una buena iniciativa y Mauricio también en esa dirección lo ha dicho. Estoy seguro que la violencia fascista, que se disfraza de republicanismo, no conseguirá cambiar ese amplio consenso al que adhiere la inmensa mayoría de la sociedad argentina. Bueno, muy bien, momentos para abrir el programa hablando de política con un político muy conocido, de larga militancia en el peronismo, hoy cerca de Miguel Ángel Pichetto. Lo vamos a presentar de la siguiente manera. Se trata de Jorge Yoma, nació en Chilecito, en La Rioja, fue diputado nacional varias veces, entre el 89 y el 93 y de 2009 y 2013. Fue embajador en México y en Perú en 2 ocasiones y senador nacional entre 1995 y el 2005. Jorge el Negro Yoma, como le dice la gente de la política que lo conoce, tiene la amabilidad de conectarse por Zoom con nosotros. Negro, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa. Igualmente. Nos debemos un asado, acordate de esto, siempre te lo digo. Nos debemos un asado para hablar de política, pero fuera de cámara y de aire. Pero con gusto, estoy esperando el llamado, el mensaje de WhatsApp. Estoy esperando y ahí me tienen. Lo tenemos que hacer. Negro, vos estás cerca de Miguel Ángel Pichetto, que en las últimas horas dijo algo así como que estaría bueno que en lo que tiene que ver con el diálogo democrático, favorecer una reunión entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Vos a Cristina la conocés mucho, fuiste compañera en el Senado, la conocés de mucho tiempo, de militancia en el peronismo. Nunca fue muy dialoguista, siempre fueron los nuestros son los nuestros, los otros son ajenos. Nunca fue, ni siquiera le entregó los atributos presidenciales a Macri cuando ganó las elecciones en el 2015. Un personaje difícil pensando en el diálogo. Sin embargo, incluso alrededor de ella empezaron a ver esa posibilidad de producto del atentado fallido y de algunas circunstancias. ¿Cómo lo ves vos? Mira, es imprescindible. En un medio de una anomia institucional como la que estamos viviendo, además de la gravedad del conflicto social, ¿no? Que es lo más importante, pero además a ello se le suma la anomia institucional. Vos fíjate que hay institutos que no funcionan, digamos, la Argentina tiene sus instituciones funcionando a media máquina, partiendo desde una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no se cubre por falta de diálogo y de acuerdos. El jefe de los fiscales de la República hace 6 años que está vacante y no se cubre por falta de diálogo y de acuerdo. Inclusive el propio candidato que envió el oficialismo al Senado, donde tiene mayoría, tampoco a nadie se le ocurre sentarse a conversar de eso. El Consejo de la Magistratura, que es el organismo que designa y remueve a los jueces de la República, está en un limbo institucional, porque la ley que los regía fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema y debe sancionarse una nueva ley, y el Congreso no se reúne ni está en la agenda reunirse para tratar este tema. El defensor del pueblo de la nación, Daniel, ahora que está por haber un aumento importante de tarifas, que va a tener un impacto seguramente en los niveles de vida y en los indicadores de precios, el defensor del pueblo de la nación es el encargado por la Constitución de estar sentado discutiendo el esquema tarifario en nombre de los usuarios y de los consumidores, de nosotros, del pueblo. Y está vacante hace 12 años, que no se le ocurre ni al oficialismo ni a la oposición. Cuando fueron gobierno, a nadie se le ocurre sentar, sí, vamos a cubrir esta vacancia. Y entonces, ¿cómo no va a ser imprescindible que se genere un clima de diálogos y de acuerdos en un país cuyas instituciones están funcionando de manera muy precaria? Entonces, tenemos ejemplos en el pasado inmediato
desde la restauración argentina, de la democracia argentina, dos líderes, los dos grandes protagonistas de la recuperación democrática, que fueron Alfonsín y Carlos Menem, Alfonsín desde la institucionalidad y Carlos Menem desde la estabilidad económica, pudieron sentarse y acordar un nuevo diseño institucional. Y allá fuimos a Santa Fe y estaba sentada Cristina Kirchner con Carrió, con Alfonsín, con Eduardo Menem, con Rosati, Maqueda, los jueces de la Corte Suprema, con 14 gobernadores, Néstor Kirchner, estaba Rico, Aldo Rico, que fue quien meses antes había atentado contra el sistema democrático, sentado ahí en la Universidad de Santa Fe, en el auditorio durante 3 meses, diseñando una nueva institucionalidad para la Argentina, y lo votamos por unanimidad. Entonces, ¿cómo no? Tomemos aquello. Vos imaginate a los actores políticos actuales que no se pueden poner de acuerdo en el nombre en cubrir una vacante. Pero ahí Jorge, te interrumpo un minuto. También es cierto, por ejemplo, nombraste el caso del procurador, ¿no? Y de otros casos, el procurador es, creo que, lo más emblemático. A lo mejor tampoco salió porque el diálogo no fue con la oposición, sino tampoco porque hubo diálogo claro entre el propio oficialismo, ¿no? Porque eso lo trajo. Por supuesto. Ahí fue un problema del gobierno. Por supuesto que partimos de la base de que hay una crisis también de liderazgo, ¿no es cierto? Claro. En la Argentina, que viene desde Cambiemos. Hay una crisis, digamos, decisión que tomaba Macri, los radicales se la cuestionaban o Carrió se la cuestionaban, digamos, no había... venimos con problemas de liderazgo. Es el fracaso de las coaliciones. Yo no creo en las coaliciones de gobierno. Esto de llegar al gobierno, juntarse espacios políticos para ganar las elecciones, llegan al gobierno, parcelan el poder, esta parcela para vos, esta otra para mí, esta otra para el otro. Entonces, no se puede gobernar un país en crisis sin liderazgo y con el poder diluido en parcelas o en cooperativas de poder. Entonces, creo que esto agrava el problema de la institucionalidad argentina. Entonces, frente a la carencia de liderazgo o a la crisis de liderazgo, lo que por lo menos puede llegar a cumplir o a cubrir esa crisis de liderazgo es un acuerdo de las principales fuerzas políticas en temas centrales. Nadie pide que se pongan de acuerdo en la figurita del Mundial. Usted que recién lo mencionaba. Sí. Fue el tema del día, digo. Es tragicómico. Tragicómico, secretario de Comercio dedicándose a eso, con los problemas que hay. No, pero además todo el equipo de la Secretaría de Comercio, en un país donde los últimos 8 meses tuviste una inflación en alimentos de más del 80%, todo el equipo sentado con los tipos que venden figuritas para el Mundial. La verdad que es tragicómico, pero por ejemplo, cuando hubo una ley que la acordamos, oficialismo y oposición, que fue la ley de financiamiento educativo, que estableció que más del 6% o el 6% del PBI debía dedicarse a educación, ciencia y tecnología. Y eso fue un acuerdo de Estado entre las fuerzas políticas. Y gran parte del problema que tenemos es el problema del sistema educativo, ¿no es cierto? Que venimos con escuelas cerradas durante 2 años. Y bueno, ahí tenés los copitos y todo estos sectores que están a la banquina del sistema, porque el sistema educativo no los contiene, la mayoría no ha terminado la secundaria. ¿Vos creés? La estructura laboral tampoco, y la estructura laboral tampoco los contiene. Entonces, tenés un país con un grave conflicto social, con una gran precariedad institucional, y que oficialismo y oposición no se hablan. Entonces, es imprescindible. Pero te hago una pregunta como un hombre de la política, un tipo que transitó muchos años en la función pública y la militancia política. Pasa lo del atentado, primero pasó lo de la acusación, el alegato acusatorio del fiscal Luciani contra Cristina, ¿no? Las 3 toneladas de pruebas y todo lo que dijo. Ahí ya se empezó a cambiar el escenario político. Pasa lo del atentado fallido en la puerta de la casa de Cristina. Esa misma noche el presidente acusa, vos fíjate, un presidente de la Nación acusa como instigadores de ese atentado fallido, que a lo mejor fue un loquito, todavía no sabemos, está investigando la justicia, acusó aparte de la oposición, a los periodistas y a la justicia.
Miren, ¿en qué país un presidente acusa a la justicia? Qué sé yo, no me imagino en Estados Unidos cuando atentaron contra Ronald Reagan echarle la culpa a la justicia americana de ese atentado o al periodismo. Bueno, acá pasó. Y días después empiezan a decir, bueno, hay que recuperar el diálogo democrático, la convivencia democrática. ¿Vos pensás que hay sinceridad en el gobierno en la necesidad de reconstruir ese diálogo? ¿O vieron que no les queda otro camino que ir por ahí? Porque no lo sienten. Yo creo que estamos Daniel, en medio de acusaciones cruzadas y de falta de voluntad política de sentarse a dialogar, y todo el mundo te corre por izquierda o por derecha, digamos. Entonces, si a alguien de la oposición se le ocurre sentarse a dialogar con alguien del oficialismo, lo van a correr los propios sectores de la propia tropa o los socios cuestionando esa situación y buscando una ventaja política. Del oficialismo va a ocurrir lo mismo. Entonces estamos en medio de egoísmos políticos en los cuales se hace muy difícil establecer un parámetro democrático. La historia a nosotros nos muestra que los países, cuando tuvimos líderes que se sentaron, que acordaron, nosotros recuperamos el sistema democrático, recuperamos la institucionalidad, se llegó inclusive a tener una década de estabilidad económica en la Argentina, producto de esa voluntad de acordar temas importantes. Entonces, yo apelo a que nuestros líderes actuales comprendan la gravedad, primero, del conflicto social, y segundo, la precariedad institucional y un pueblo que está agotado. Hay un pueblo que está angustiado, que realmente es muy serio lo que está pasando. Entonces, creo que la dirigencia tiene que tomar nota de eso no estoy planteando que se sienten a sacar fotos o comunicados de prensa conjunto. No, que haya, te reitero, tomemos un tema, se van a discutir las tarifas, se va a discutir todo el esquema de la inversión minera y la defensa del medio ambiente, bueno, nombremos el defensor del pueblo, ese es un tema. Claro. Nos pongamos de acuerdo en esto, tomemos un punto. Hay figuras importantísimas en el derecho, con trayectoria en el sistema democrático, en las instituciones, que pueden encabezar y liderar la Defensoría del Pueblo de la Nación en este momento y hace 12 años. Bueno, que nos muestren en una cosa concreta que hay voluntad. Y después seguimos avanzando. Hay una vacante en la Corte. Bueno, la cobramos esa vacante en la Corte. ¿Quién piensa ¿Vos crees, que la Corte de 25 miembros? Jorge, ¿vos crees que tanto Cristina como Macri se necesitan? O sea, la existencia política de uno y de otro, no creo que sea así, ¿no? Pero digamos que a la vez se necesitan porque ambos representan los núcleos duros de cada espacio. Yo creo que pueden hablar, qué sé yo, a ver, lo digo con todo respeto, ¿no? Larreta con, no sé, con Massa, vamos a suponer, ¿no? Pueden hablar un dirigente, Gerardo Morales, podrá hablar con Schiaretti, para darte ejemplo, ¿no? De distintos dirigentes que gobiernan provincias y son representativos, ministro de Economía, pero los que representan los núcleos duros son Macri y Cristina. Digamos, la grieta está representada en esas dos figuras. Digo, si se juntan y dialogan, pueden derramar hacia abajo, no te digo en línea general, pero en el Congreso, en municipios, en intendentes, decir, bueno, si estos dos se juntaron, a lo mejor nosotros podemos arreglar algo acá que nunca nos ponemos de acuerdo. Puede ser un ejemplo de demostración de que hasta los sectores más enconados pueden hablar, o los dirigentes más enconados pueden hablar, puede derramar hacia abajo. Yo lo veo como una posibilidad. También es cierto lo que dice Macri, que dice, dame una agenda, dame 5 puntos, decime de qué voy a hablar, no a sacarme una foto, ¿no? Bueno, Cristina no dijo nada. Mira, Daniel, si bien es cierto, son los dos expresidentes, principales líderes de sus respectivas fuerzas políticas, también es cierto que no representan a todo el espectro político de la Argentina. Entonces, yo creo que hacen falta acuerdos
estructurales, no solamente una reunión de Cristina y Macri, porque eso para que se traslade hace falta un acuerdo federal, un nuevo pacto federal en Argentina que tiene que convocar la nación a las provincias argentinas y discutir una nueva distribución de recursos y competencias y servicios entre la nación y las provincias argentinas. Digamos, hay temas que tienen que ir acompañados de una reunión de los principales líderes, porque si no, ¿cómo hacer para que los radicales u otros sectores del peronismo o de otras fuerzas políticas libertarias, por ejemplo, se sumen a una agenda común? Digamos, no están representados por los dos expresidentes. Entonces, yo creo que hace falta temas concretos para comenzar un acuerdo y que involucre a toda la institucionalidad de la Argentina, que te reitero, en letras gruesas, no finas, pero en letras gruesas, en temas trascendentes, en temas que no puede no haber acuerdos. Yo reciente mencioné el tema de la institucionalidad. Ese es un tema pero importantísimo. Claro. Y simplemente se tiene que poner de acuerdo en tomar una lista, los currículums, los CV de personalidades en la Argentina y decir, bueno, nos pongamos de acuerdo quiénes van a ocupar estas funciones que están vacantes, y luego un nuevo pacto federal, convocar a las provincias, comencemos a discutir un nuevo esquema. Si ahora que vamos a discutir las tarifas, no puede ser que en La Rioja el tipo que tiene que perforar con un pozo eléctrico a 200 metros para sacar agua potable para los pueblos, pague esa cooperativa el mismo costo tarifario de un tipo que tiene un split o un aire acondicionado en las cañitas. Entonces, digamos, el sector de la producción, tenés que segmentar las tarifas, pero en función de la producción y del trabajo. Entonces, yo digo, hay demasiados temas. Lo que falta es la voluntad política de hacerlo. Vos pensás, la última, negro, te tengo que hacer la última, y tiene que ver un poco con el conocimiento que vos tenés del peronismo, ¿no? ¿Vos pensás que Cristina sigue siendo la dirigente más representativa? Vos pones dirigente peronista, un dirigente al lado de otro, y la que más votos tiene es Cristina. Pero a la vez le pone un techo al peronismo. ¿No termina siendo nocivo el liderazgo de Cristina para el peronismo? No, porque digamos, siempre hubo un juego, una dialéctica política en el seno del peronismo, donde había figuras que eran centrales y otras figuras también emergentes. Qué sé yo, cuando fue la renovación peronista, apareció Menem, Cafiero, De la Sota, Grosso, digamos, los gobernadores, había figuras importantes, algunas centrales como Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, o Menem, que era el principal adversario político, pero tenías también figuras importantes como De la Sota o como Grosso, que participaban de la discusión. Entonces, siempre hubo figuras preponderantes y otras figuras emergentes y querían abrirse paso. Pero lo que tiene que haber es una voluntad y una convicción y una visualización del sistema político de la gravedad del conflicto social en la Argentina y de la precariedad institucional que agrava el conflicto social. Y a partir de ahí, ordenar una agenda de temas que involucre no solamente a las fuerzas políticas, sino a las fuerzas sociales y a las provincias, ¿no? Jorge, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Un placer, Daniel. Fuerte abrazo. Un placer. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos, recién hablábamos con Jorge Yoma sobre los pactos, ¿no? Ayer, con la resolución del Banco Central, se rompió el pacto que encerraba el famoso dólar soja, que era por 30 días. Parece que duró 19 nada más. Lo vamos a hablar con un especialista, ya volvemos. Segundo bloque de hoy nos toca. Ayer hablábamos, cuando terminaba el programa, que hacía minutos había conocido una resolución del Banco Central que señalaba que aquellos
productores, gente del campo, agroexportadores, que se habían beneficiado con el dólar soja, que era un dólar especial, por el término de un mes, que había creado el Ministerio de Economía, para recaudar dólares, para fortalecer la reserva del Banco Central, para incentivar a los sojeros, que no terminó beneficiando mucho a los productores, pero sí a las grandes cerealeras, pero aquellos que se beneficiaron con este dólar soja no iban a poder adquirir luego los otros dólares, ni siquiera los dólares financieros, el MEP, el contado con liqui, que ya no estamos hablando de especulación, sino que también de alguna manera les condicionaba la preparación para futuras producciones, para futuras cosechas, porque se tienen que autoabastecer, mejorar maquinaria, etcétera, y para eso se necesitan dólares. Para algunos, ayer se rompió el pacto con un sector del campo que era por 30 días y duró 19. Suelen pasar esas cosas en la Argentina. Lo vamos a hablar con el siguiente especialista. Se trata de Iván Ordóñez, economista, consultor, especialista en agronegocios, integró la división corporativa de los Grobos, también en Brasil. Aparte de un amigo, lo conocemos hace mucho tiempo. Iván, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Daniel? Todo tiempo. Qué lindo tenerte en el programa, qué bueno. Muchas gracias. Bueno, ¿se rompió el pacto con los sojeros ayer? Bueno, es interesante. Te escuchaba recién cuando lo mencionabas y la idea de que pueda haber un pacto con los productores, ¿viste? Lo que sucede en general es que los funcionarios se reúnen con la mesa de enlace a modo de entender qué es lo que está pensando el productor promedio. Sí. Pero en realidad lo que pasa es que los productores se comportan con señales de precios y justamente esta edición del dólar soja 2, porque antes recordemos que hubo una edición 1, ¿no? Sí. Estuvo el dólar soja versión Batakis, el 70-30, que nadie lo entendió y por eso no fue Y era muy exitoso. difícil, pero aparte era 6.000 pesos por tonelada, o sea, no movía mucho la La ganancia era relativamente baja y aparte en el medio del funcionamiento del 70-30 ya estaban los rumores de que iba a haber 1 a 200. Entonces, Claro. ¿para qué alguien va a liquidar si sabe o especula con qué puede estar a 200 luego? Entonces, lo que se confirmó es que cuando los productores ven un precio que es interesante, liquidan. Digo, Claro. no, y el productor no ve dólares, ve pesos. Esto es muy importante. Entonces, cuando el productor analiza el precio en pesos y ve que le cierra la ecuación, liquida. Entonces, no hay golpismo, no hay acaparamiento. Pero si vos acordás algo, le prometís, mira, estas son las reglas de juego. Correcto. Te doy por 30 días un dólar a 200 pesos para que vos liquides, porque yo no necesito dólares. Perfecto, pero en el día 18 te pongo una condición. Ahora con lo que vas a... Obviamente, me cambiaste las reglas de juego. Obviamente alteraron fundamentalmente la regla de juego. ¿Por qué? Porque recordemos que el insumo más importante de la producción, y para Sí. cualquier sector de la economía, es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Es básicamente lo que vos inyectás en tu negocio para que tu negocio funcione. Y Sí. generalmente, como estamos en una economía muy inestable, recordemos que la inflación interanual es del 78%, la cebolla, por ejemplo, en el último año subió un 395%. La cebolla subió 395%. Los huevos un 104%, la harina un 100%, el azúcar un 150%. Y bajó el consumo un 30 y pico % de carne y verduras, en lo que Correcto. va del año. Y bajó el consumo porque justamente la carne roja se puso mucho más cara Sí. en relación a la carne de pollo y a la carne de cerdo y la gente sustituyó. Pero bajó el consumo de verduras también. Y me imagino, no me cabe la menor duda porque la cebolla aumentó un 395%, Claro, la batata un 200 y algo. Entonces, lo que quiere hacer cualquier agente de la economía, cualquier empresario que toma Sí. decisiones, de un kiosquero hasta un productor de soja o de carne o hasta techín, Sí. es mantener ese capital de trabajo. Y ese capital de trabajo se mide en dólares. Esto es muy importante. Sí. Entonces vos desarmás posición en dólares, haces negocios en pesos, pero después querés rearmar tu posición en dólares y mantener tu poder de compra en dólares. Claro. Entonces lo que hizo ayer el Banco Central fue amenazar la capacidad de volver a rearmar tu capital de trabajo, ponerlo en dólares y mantener tu poder de compra. Entonces, mientras más amenazan esa capacidad y mientras más distancia hay entre el dólar oficial y los dólares financieros, menos chance hay de que alguien quiera desarmar capital en dólares y hacer negocios. Entonces la economía se está frenando. Lo que están mostrando varios indicadores es que el consumo de distintos bienes durables está bajando, autos, motos. Entonces estamos entrando en una recesión con una inflación que está volando a un 6% crucero todos los meses. Claro. Entonces, yo lo que creo es que estamos en una situación muy complicada. Más allá, después si querés volvemos a hablar de la soja y de la liquidación. Pero, y otro dato que no es menor, volviendo a la soja y la liquidación. Estamos en el récord histórico de exportaciones del país.
Nunca. Seguro desde la vuelta de la democracia si me se permitís, exportó tanto. Iván, si me permitís, déjame sumar vía Zoom, a ver sin placa, pájaro, así lo hacemos rápido porque esa es la verdad. Estamos con Jorge Chemes, que está en contacto con nosotros, Jorge Chemes de la CRA, presidente de la Confederación de Rurales Argentinas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches, Iván también. Iván lo conocés también, por supuesto. Con Iván hablamos sobre, hubo un acuerdo con los sectores agroexportadores, decirle, bueno, por un mes a los que exportan soja le vamos a pagar $1 preferencial porque necesitamos reserva y para que ustedes puedan liquidar los granos que tenían. Funcionaba, se estaba liquidando, el dólar el precio era bueno, pero en el día 18 le cambian las reglas del juego. Dice, ahora por hacer esto te castigo, no te dejo adquirir dólares financieros. ¿Ustedes cómo lo tomaron desde la mesa de enlace? Muy mal, yo diría que generó un clima de mucha molestia, un clima desagradable, porque evidentemente es, como decía Iván recién, es un cambio de reglas de juego en la mitad del cruce del río, ¿no? Y la realidad es que esto se contradice absolutamente todo lo que desde el gobierno en algún momento quieren mostrar, que si de alguna forma se quiere incentivar al productor o cautivarlo para que venda, esto lo único que genera es desconfianza. Y si hay algo que el gobierno tiene que tratar de generar hoy es confianza. Sabemos que si no hay confianza, lamentablemente va a ser muy difícil avanzar con cualquier tipo de medida. Es fundamentalísimo para que no solo se muestre en la cadena o en la parte comercial, también que se muestre en una mayor inversión y que el productor quiera producir más. El productor va a responder al estímulo del precio. Recién también Iván lo decía muy claramente. Cuando ve de que va a ganar un peso más, por supuesto que invierte y crece. Pero necesita, vuelvo a repetir, un marco de seguridad y confianza y de previsibilidad que hace mucho tiempo que no lo tiene. Jorge, hoy un productor vende la soja, ¿no? Se queda con pesos. ¿Se puede comprar repuestos? ¿Puede comprar gasoil? ¿Puede comprar fertilizante? ¿O qué hace con esos pesos? Lamentablemente hace lo que puede, pero vos lo dijiste claramente recién. La retención del grano por parte del productor es un mecanismo de mantener el poder de compra, de mantener de alguna manera una moneda estable para poder seguir produciendo y para seguir manteniendo todo su sistema productivo. No es ningún método especulativo como en algún momento el presidente intentó catalogarnos. Al contrario, creo que hay que valorar que de alguna forma que el productor, a pesar de todo lo que se hace con él, que quiera seguir produciendo. Así que hoy tener pesos en las manos significa un problema porque todos los insumos que consumimos se cotizan a valor de dólar y en muchos de ellos de dólar paralelo, por más que el gobierno diga que entran a dólar oficial, pero cuando llega al mostrador llega muy cercano al dólar paralelo. Por supuesto hay que conseguirlos también porque hay un faltante terrible y la realidad es que hoy el peso es la peor herramienta para poder enfrentar todas las inversiones que necesitamos hacia adelante para producir. Jorge, hoy subió a una de las consecuencias que algunos economistas ayer anticipaban. Mañana va a subir el blue, decían. Bueno, hoy subió el blue, 8 o 9 pesos. Pero algunos dicen, se va a frenar esa liquidación de soja que se estaba dando bastante bien, porque venían recaudando diariamente bastante. Al gobierno el plan para conseguir dólares le estaba funcionando. ¿Pensás que estos 11 días que le quedan de duración al dólar soja va a funcionar como venía funcionando o se va a frenar un poco la liquidación a partir de esta resolución? Depende, como decía recién, del marco de confianza que generen. Si siguen cometiendo estos errores de marchas y contramarchas y de brindar este marco de inseguridad, lamentablemente yo te diría de que el productor no va a querer vender. Salvo aquellos que tengan que hacer frentes a pagos, a deudas que no tengan otra alternativa. Pero no veo que en la medida en que no aparezca esa confianza de la cual tanto hablo yo, se pueda dar este marco de venta. Y está un poco para los dos, para el especialista y para el dirigente agropecuario. Después el gobierno trató de matizar un poco, diciendo
esto es para las empresas, esto es para las sociedades, no para los particulares, no para los productores particulares. Pero sin embargo, en general, el exportador, el productor, se maneja a través de asociaciones empresarias, no va con el CUIT a exportar, ¿no? Yo no conozco ningún productor agropecuario que no sea una SRL o una SA. Vos manejás una operación de mínimo 300 hectáreas, que es algo relativamente chico en términos productivos, y estás inscripto en general como mínimo como una SRL. Claro. Entonces no leí en la normativa una forma de excluir a esa SRL. Por ahí Jorge, que está en contacto con el secretario de Agricultura o con otros funcionarios, le pudieron explicar, pero la normativa es bastante clara. Si sos una empresa no podés. Claro. Jorge, es así, un poco lo que dice Iván, ¿no? Absolutamente, es así. Yo creo que acá hubo una desconexión en la comunicación entre lo que es el Banco Central y el gobierno, porque en las comunicaciones o en los contactos que hemos tenido, desde tanto el secretario como el ministro, de alguna manera, no estaban de acuerdo en esta decisión del Banco Central. Y creo que por más que digan que el Banco Central es autónomo, todo tiene que estar interconectado y por lo menos mejor comunicado internamente para no cometer, vuelvo a repetir, estos errores. ¿Se reunieron en la mesa de enlace hoy o hubo reunión? Mira, estamos reunidos casi continuamente porque aunque sea por teléfono o por esta forma virtual estamos viendo. Y esto lo vimos con mucha preocupación. Lamentablemente creemos que de esta forma va a ser muy difícil poder allanar un camino donde se busque incrementar la producción, como decía, y buscar el objetivo que busca el gobierno. Claro. Jorge, gracias por este contacto. Te mando un fuerte abrazo. Sé que dejaste de hacer algo para atendernos unos minutos, pero es importante tener tu palabra. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Jorge Chemes, de la CRA. Bueno, bien lo decía, están enojados en el campo. O sea, no cayó bien esto. Te pregunto a vos, que sos especialista y conocés, ¿vos creés que hubo desconexión? ¿Vos realmente creés que Massa se enojó porque el Banco Central tomó una decisión sin consultarlo con él? El PR de la política económica, ¿viste? Pueden ser, digo. A mí me llama la atención. Yo sé que la verdad que la impericia instrumental de este gobierno, digamos, ya da para cualquier cosa, ¿no? O sea, lo decías vos recién en el editorial, ¿no? Tenemos una inflación descontrolada y la Secretaría de Comercio, que poco puede hacer para frenar la inflación en realidad es un problema del Banco Central y del Ministro de Economía, pero la Secretaría de Comercio llamando a una reunión para ver si las figuritas están o no están, ¿viste? Entonces, la verdad que este gobierno no se caracteriza por su pericia, ¿no? Pero a uno le llama la atención. Me parece raro, no tengo muchos calificativos. Porque la verdad que incluso... nosotros acá hemos hablado con productores, con lecheros, hemos hablado con productores de trigo. Estaban enojados. ¿Por qué no hay un dólar para el tambo, no hay un dólar para el trigo? ¿Por qué hay dólar para soja? Bueno, hay una explicación técnica que decía, hay poco consumo de soja en el país y si vos le mejorás el precio al trigo, al maíz, esto repercute en los precios internos. Esto es lo que dice el gobierno. Pasa que si cuando vos generás un mecanismo tan heterodoxo, tan exótico como el dólar soja, y de golpe aparece el pedido por el dólar Malbec, el pedido por el dólar no sé cuánto, el pedido por el dólar software, el pedido por el dólar tubo sin costura, autopartes, ¿viste? El pedido por el dólar autopartes. ¿Qué es lo que te están diciendo la economía? La economía lo que está diciendo es que el oficial está retrasado. Devaluás, claro. Entonces, y estamos en un problema muy grave porque devaluar cuando la inflación crucero es del 6%, cuando la tasa de referencia de la política monetaria es del 107% anual. Esa es la tasa de referencia de la política monetaria. Es una locura. Tenemos 8 millones de pesos en LELIX. 8 millones de pesos en LELIX, el doble de la base monetaria. Entonces, estamos en un proceso de difícil control donde el ministro de Economía, entiendo que lo que hace es a un avión que se le está volando una ala, la turbina no sé qué, y está agarrando con las manos en la sala del avión con un objetivo bastante módico, que es llegar a diciembre. Recordemos que el ministro apenas asume, lo que hace es patear vencimientos de deuda en pesos de agosto, de septiembre y creo que un poquito de octubre al 2023. O sea, ese es el horizonte de la política monetaria. Perdón, la política económica, donde la política monetaria es clave, porque no hay un problema de escasez de dólares. La economía no tiene un problema de escasez de dólares, te lo decía hace un ratito. Estamos en el año, desde la vuelta de la democracia y probablemente desde la historia argentina, que más se exportó en Argentina.
Pero pará, récord histórico de exportaciones. No entiendo la ecuación. Si estamos en el año que más se exportó, pero no hay dólares. En el Banco Central no hay dólares, no hay reservas. Justamente, ¿por qué? Porque el precio del dólar está fijado por el Banco Central, dice es 140, y justamente a ese precio, ¿qué pasa? Nadie quiere vender sus dólares y todos quieren comprar los dólares que se consiguen a 140. Entonces, con ese precio no hay récord de exportación que aguante. Todos van al Banco Central a ver si lo pueden saquear. Y me gustaría ver si realmente todas las importaciones que se declaran y se demandan a 140 pesos por dólar para ser pagadas son reales. ¿Por qué? Porque es el mejor negocio del mundo, conseguir dólares a 140. Si en la calle se venden a 300 o a 280. A mí me gustaría saber tu opinión ya como economista. Sí. Vimos la ley del presupuesto para el año que viene, habla de una devaluación importante porque el dólar oficial pasaría de 142 a 268. Prácticamente casi un 100% hay una devaluación en un año. Más o menos, sí. Que incluso es superior a la inflación que plantea el ejercicio 2022, que es del 60%. ¿Y un poco por qué? creíble también, ¿no? Pero bueno, ahí tenés dos temas distintos, ¿no? Sí. El primero es reconocer que el oficial está muy atrasado, perdón. Entonces necesita pegar un salto mucho más grande que la inflación. Ahora bien, lo otro que hacen es lo que hizo siempre el kirchnerismo cuando presentó un presupuesto, que es dejarlo con una inflación muy inferior a la que eventualmente se va a dar, y cuando tenés exceso de recaudación, porque el IVA, el impuesto a las ganancias, el impuesto al cheque, todos van a ir corriendo ¿con cuánto? Con una inflación que va a superar el 80 y pico por ciento. Entonces, todo ese excedente que hay entre el 80 y pico por ciento y el 60% que vos presupuestaste, lo distribuís discrecionalmente a quien vos quieras, a las provincias, a distintos ministerios, etcétera, etcétera. Entonces, se guardan un margen de maniobra cuando presenta una inflación mucho más baja que la que se va a dar, digamos, ¿no? Sí. Es una ¿Crees trapisonda. Pensando en la inflación, en el bolsillo diario, en los precios nuestros, en lo que consumimos cotidianamente, ¿crees en los fideicomisos, estas ideas que tienen mucho en la Secretaría de Comercio, de crear fideicomisos del maíz, del trigo, para regular el precio del pan, todo? ¿Crees? No, todo eso no sirve. Se demostró, están los hechos. Vos vas al índice de inflación de panificados y corre como la inflación del resto de los alimentos, con lo cual que alguien me explique cómo estos fideicomisos solucionan el tema de la inflación. Y lamentablemente son instrumentos muy discrecionales. Sí. O sea, se le da un poder a un funcionario para distribución de dinero con muchísima discrecionalidad. No es sano que la economía funcione así. No es sano que la economía funcione con licencias de exportación que las hay ahora en Argentina. Hay un funcionario que dice, usted puede exportar trigo, usted el de al lado no. Usted puede exportar maíz, usted el de al lado no. Hay 7 cortes de carne que están prohibida la exportación o regulada la exportación. Entonces, todo ese mecanismo en el fondo es represión económica, digamos, y no tiene mucho sentido. Hoy de vuelta, el problema no es que escasean los dólares, el problema es que sobran los pesos, sobran muchísimos pesos. Hay, como te decía antes, 8 millones de pesos en la ELIX, 4 millones de millones de pesos en base monetaria. Evidentemente la gente no quiere los pesos, la cebolla sube al 395% interanual, la gente quiere protegerse porque quiere comer una ensalada mixta, y lo que trata es de no quedarse en pesos. Y me parece totalmente razonable. Entonces, lo que hay que hacer es realmente estudiar medidas concretas para ecualizar el gasto del Estado con la productividad de la economía. Tenemos más de 5.000 millones de dólares anuales de déficit de las empresas estatales. Te estoy hablando de Trenes Argentinos, AISA, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que no produce un solo watt de energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, tenemos mucho, pero ¿sabes qué? Te doy una buena noticia. Vas a tener figuritas del Mundial. Vamos a tener figuritas del Mundial. Iván, gracias por tu visita. Un gusto, Daniel. Un gusto. Bueno, vamos a ir a la última tanda, muy breve esta, y después nos contactamos con Nueva York para analizar la presencia del presidente y la agenda que tuvo la primera jornada de la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Ya volvemos. Muchas veces en la historia los magnicidios han sido prólogos de grandes tragedias. Fundados en el rechazo o el odio,
hacia las víctimas, quienes perpetraron semejantes acciones quebrantaron la paz pública y abrieron las puertas a enormes disputas sociales. Pueblos enteros sucumbieron detrás de estos profetas del odio. Por eso mismo, poniendo en valor la racionalidad propia de la convivencia democrática, quiero comenzar estas palabras agradeciendo la solidaridad que la Argentina ha recibido del mundo entero por el intento de magnicidio perpetrado contra nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En la Argentina, el intento de asesinar a la vicepresidenta no solo afectó la tranquilidad pública, también buscó alterar una virtuosa construcción colectiva que el año entrante cumplirá 4 décadas de vida. Bien, ahí le veíamos al presidente de la Nación que habló hoy en la Asamblea de Naciones Unidas. Estamos en contacto con Thaís Gadea Lara, periodista, compañera nuestra del Canal de la Ciudad, que está cubriendo la Asamblea Anual de Naciones Unidas en vivo desde Nueva York. Thaís, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Así es, después de lo que fue la primera jornada intensa, porque hoy inició el debate general y ahí veíamos en lo que fue ya la tarde cuando escaseaba la gente en el hall de la Asamblea General, pero ante esa asamblea se dio su discurso el presidente argentino Alberto Fernández, que, ¿te acordás la pregunta que vos ayer me decías? Si iba finalmente a hacer referencia al intento de magnicidio a la vicepresidenta, y efectivamente con eso, con ese fragmento que recién veíamos, inició su discurso agradeciendo la solidaridad y los mensajes de apoyo que hubo de la comunidad internacional y usándolo también como puntapié respecto de todo aquello que aún hay que trabajar, ¿no? Desde la comunidad internacional. Se refirió a la guerra en Ucrania, a lo que ello supone también en materia de la crisis alimenticia y todos los cambios que hay que hacer en un trabajo conjunto por parte de los países. Volvió también a referirse, volvió a llevar el pedido, ¿no?, de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y se refirió también a la cuestión del cambio climático, en lo que te podría decir mantiene la tradición del país, independientemente del gobierno de turno, de esto de exigir acción, pero bajo lo que es el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países tienen que actuar ante el cambio climático, pero que algunos países tienen más responsabilidad que otros, ya sea porque han sido los que históricamente más emitieron o porque son los que hoy más emiten. Y sobre eso es que llamó a alivianar un poco la exigencia, ¿no?, que hay sobre países como Argentina en la acción climática. Se refirió también a la posibilidad de proveer recursos que tiene la Argentina, habló tanto desde combustibles fósiles hasta la posibilidad de recursos renovables o del litio y del hidrógeno verde como un país que puede proveer, ¿no?, de estos servicios al resto del mundo. Y también se refirió insistió mucho en lo que es las distintas desigualdades que rigen en el mundo y denunció el modelo de acumulación de dinero en pocas manos. Un tema sobre el cual no lo habló, digamos, en un párrafo, sino que fue transversal a lo largo de todo su discurso de otro presidente, el reciente electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue la primera vez que dio un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y fue un discurso, te diría, atípico. Yo vengo ya hace varios años escuchando discursos. Thaís, a ver, pasamos un fragmento de lo que dijo el presidente de Colombia. A ver, lo escuchamos juntos. Dale. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Cuando más se necesitaban las acciones, cuando los discursos ya no servían, cuando era indispensable depositar los dineros en los fondos para salvar la humanidad, cuando había que alejarse cuanto antes del carbón y del petróleo, se inventaron una guerra y otra y otra. Invadieron Ucrania, pero también Irak y Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron en el siglo XXI la peor de sus adicciones, la adicción al dinero y al petróleo. Las guerras les han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. Las guerras les han mostrado
cuán dependientes son de lo que acabará con la especie humana. Bueno, Thaís, lo decíamos, un discurso distinto, ¿no? Te dejo el cierre, que ya nos tenemos que ir. Mañana habla Joe Biden, vamos a estar con vos para analizar lo que deja el presidente de Estados Unidos. Pero querías decir algo sobre este discurso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Solo diría que si tienen que escuchar un discurso, que escuchen el de Gustavo Petro. Fue muy interesante, no fue un discurso sobre Colombia, fue sobre la crisis, ¿no?, actual respecto del cambio climático. Y para cerrar, la radiografía a nivel internacional que dio el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, al inicio de este debate, fue que estamos en un mundo en donde las crisis se multiplican, en donde no está habiendo diálogo, cooperación ni solución conjunta, y hay que cambiar todo eso. Veremos qué de todo esto mañana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retoma o dice algo diferente. Bueno, vamos a estar con vos en vivo desde Nueva York para analizarlo a la noche, seguramente. Gracias, Thaís. Muchas gracias. Abrazo enorme. Bueno, nos vamos, nos pasamos un minutito. Gracias por habernos acompañado. Mañana a 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por haber estado y hasta mañana.